Bienvenidos a Enlace Andino desde Ecuador. En esta emisión hablaremos del primer juicio político en contra de un presidente en su historia democrática que mantiene en expectativa a todo un país. Conoceremos por qué la oposición asegura que el presidente de la República es responsable político del supuesto delito de peculado. Los argumentos del gobierno para desestimar una eventual crisis democrática en Ecuador que puede terminar en una destitución del presidente de la República. También explicaremos cuáles son las razones que han llevado al gobierno de Guillermo Lasso a enfrentar 4 intentos de sacarlo del poder en 2 años de gestión. Y para terminar, comentaremos los antecedentes históricos que caracterizaron la inestabilidad democrática de Ecuador, la apreciación de los ciudadanos en las calles y los posibles escenarios para un gobierno caracterizado por la confrontación política. Un juicio político contra un presidente en Ecuador, un hecho sin precedente en su historia democrática. La acusación se basa en la supuesta omisión del mandatario a la firma de un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana Flopep y el servicio de transporte de crudo Amazonas Tanker, y denuncias de corrupción a empresas del Estado que ocasionaron un perjuicio de $6 millones. Durante 30 días, una comisión legislativa convocó a interpelantes y defensores para recomendar o archivar el informe que sustenta el cometimiento del supuesto delito de peculado. Estoy convencida que el presidente de la República es responsable político y además, no solamente político, también estoy convencida que el presidente de la República también debe ser sancionado penalmente y le he puesto una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por peculado. La comisión legislativa encargada de documentar las pruebas en contra de Guillermo Lasso no alcanzó los votos para aprobar el informe que recomienda no enjuiciar al presidente de la República. El texto no vinculante asegura que los contratos referidos fueron firmados en fechas distintas a la gestión de Lasso. Serán los votos en la Asamblea Nacional la que definan el destino del presidente ecuatoriano. El gobierno asegura que no existe un supuesto delito de peculado, como lo indican los 4 asambleístas interpelantes en la Asamblea Nacional. Para el coordinador de la bancada parlamentaria del gobierno, Fernando Flores, las acusaciones carecen de sustento jurídico. Lo primero es que se habla de un contrato del año 2018 cuando Guillermo Lasso asume la presidencia en 2021, es decir, 3 años antes de ser presidente de la República. Lo segundo es que los elementos de este contrato en el año 2022 que se establecían sobre el peculado y que fue renovado el mismo, se caen en el instante en que la Contraloría y la Procuraduría de este país establecen en un documento un elemento de que no se mantuvo el contrato, no se dio continuidad y no se dio renovación. La Asamblea Nacional de Ecuador concentra al menos 4 fuerzas políticas que definirán el peso de los votos. UNES, que agrupa a los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa, busca la destitución de Guillermo Lasso y convocar a elecciones anticipadas. El Partido Social Cristiano se pronunció por la destitución y la sucesión del poder en el vicepresidente de la República, mientras que Izquierda Democrática y el partido indígena Pachacuti no le conviene la disolución de la Asamblea. Ecuador estuvo marcado por la inestabilidad política durante años, específicamente desde 1996 hasta el año 2005. 3 presidentes fueron derrocados en el país en ese periodo. A partir del 2008 se aprobó la figura constitucional de la destitución presidencial y la disolución de la Asamblea Nacional. A partir del 2008 el Ecuador tuvo una nueva constitución. Esta constitución permite, entre otras cosas, que la figura de la destitución presidencial sea parte del contenido constitucional. La figura de la denominada muerte cruzada, esto es la disolución por una sola vez de la Asamblea y del Ejecutivo para convocar a nuevas elecciones, es una figura novísima a partir del año 2008. El juicio político en contra de Guillermo Lasso coincide con la elección de nuevas autoridades del Parlamento y del partido indígena Pachacuti. La captación de escaños y autoridades definirá la inclinación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Las elecciones presidenciales del año 2025 también son vistas como un escenario que definirá el futuro de Ecuador. Pero ¿cuáles son las causas que originaron el juicio político? En el país hay una fuerte hegemonía de la Revolución Ciudadana. El expresidente Correa es muy fuerte, alrededor del 30% del electorado todavía confía.
Y eso ha generado una oposición muy fuerte al gobierno del presidente Lasso, eso por un lado. Pero por otro lado me parece que hay errores de fondo del propio gobierno. Ha demostrado poca capacidad de administrar el Estado, poca capacidad de gestión. El Ecuador es paradójico en ese sentido porque ha mejorado mucho en sus rendimientos macroeconómicos. La deuda pública ha descendido de forma importante. Se ha logrado una estabilidad financiera del sector público fundamentalmente, pero eso no se observa en el gasto social. Guillermo Lasso inició su mandato con una aprobación del 70% hace 2 años, cifra que se revirtió y ahora la tiene en contra. La demanda de seguridad, el desempleo y la economía le están pasando factura a la clase política en las calles y los ecuatorianos están exigiendo un cambio. No es la solución, pero tampoco vamos a estar igual que ahora, creo yo. O sea, cualquiera que sea el cambio, yo creo que sí ha de ser algo ventajoso para el pueblo, quiero decir. El pueblo ecuatoriano está careciendo de trabajo, salud, seguridad. La situación económica creo que de la mayor parte de los ecuatorianos está muy baja. Ante una eventual destitución del presidente de la República, la sucesión del poder recaerá sobre el vicepresidente Alfredo Borrero, quien asumiría el cargo al menos de que Lasso aplique la disolución del Parlamento o muerte cruzada y se convoque a nuevas elecciones generales anticipadas. En manos de 92 votos equivalentes a la mayoría está la decisión de la salida de Lasso de la presidencia. Hasta aquí esta edición de Enlace Andino desde Ecuador. Les invito a seguir con la programación de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.